Buenas tardes, gusto de verlos a todos. Esta es una presentación sobre un enorme problema, pero es también una presentación sobre una gigantesca oportunidad. Algunas veces, pocas veces, en la vida de las personas, se juntan los atributos, los rasgos de la personalidad de alguien con el contexto, con las circunstancias que lo rodean, y permiten que esa persona despliegue su potencial, sus talentos, y tenga un efecto transformacional en su vida y en la vida de otros. Eso también le pasa a los países. A veces, pocas veces, en las historias de los países, se juntan algunos rasgos de su idiosincrasia o de su geografía que se combinan de manera virtuosa con el contexto y le permiten a ese país hacer una diferencia para su gente y para el resto del planeta. Para tener esos impactos, tanto en el caso de las personas como de los países, no basta con tener ciertos rasgos o ciertos atributos. Es necesario que esos rasgos y esos atributos se conecten de manera virtuosa con el contexto. Piensen en un artista, por ejemplo. La irreverencia de un artista en determinados contextos puede ser causa de censura, de marginación, y en otro contexto cultural distinto, esa misma irreverencia puede ser fuente de genialidad y de impacto. Un país que tiene el desierto más árido del mundo, o que tiene los vientos más intensos y persistentes del planeta en la Patagonia, puede ver en esos rasgos una debilidad. Características de su geografía que hacen que hayan miles de kilómetros cuadrados de territorio en los que es difícil vivir, territorios en los que por años no hemos puesto atención. Pero me estoy adelantando. Cuando los países tienen capacidad de mirar cuando los astros se alinean, cuando esas circunstancias del contexto cambian y le abren una oportunidad, son capaces de transformar la vida de sus ciudadanos y cambiar la vida del resto de la humanidad. Miremos un poco el contexto. El mundo está cambiando de manera muy acelerada. Estamos viendo guerras en distintos lugares, en Gaza, en Ucrania. La tensión geopolítica en el mundo está hoy día en niveles más altos de los que hemos visto probablemente desde la Guerra Fría. La globalización, que era un fenómeno que pensamos por años que iba a avanzar solamente en una dirección, está hace algunos años retrocediendo. Incluso la democracia liberal está desde el 2016 en una franca pendiente de deterioro en distintas partes del mundo. Y la tecnología está cambiando, y entre ellas la inteligencia artificial, que es quizás la disrupción tecnológica más importante de las últimas décadas. Yo creo, sin embargo, que a pesar de todo ese contexto de cambio, el cambio que estamos viendo en el clima es el cambio más sustancial y que impone el desafío más grande para nosotros. Ustedes pueden ver ahí los últimos años, desde 1940, la temperatura de cada uno de los meses y cómo se compara con la temperatura histórica, y podemos ver cómo la temperatura está subiendo. Ese color morado más oscuro que ustedes ven ahí son los lugares del mundo en el que cuando la Tierra estaba 0,5 grados más cálida que la era preindustrial, más de la mitad de los días del año la temperatura superaba los 32 grados Celsius. El mundo ya se calentó más que esto y vamos encaminados a 3 grados Celsius. Con 3 grados Celsius de calentamiento, la Tierra se va a ver así. Este es, creo yo, como dijo alguna vez el presidente Obama, el principal desafío que tenemos. Y nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias de este problema, pero es la última que puede hacer algo a tiempo para frenarlo. Para decirle de otra manera, la Tierra está enfocada y nosotros enfocados en combatir con muchos problemas que tenemos al frente, pero creo que no prestamos suficiente atención al gigante que hay en esta pieza, que es el cambio climático. Esa es la amenaza más grave que tenemos, y lo que hagamos o dejemos de hacer para frenarlo va a marcar la tierra que le vamos a heredar a nuestros hijos. Ahora, para entender la oportunidad que tiene Chile hay que entender y mirar de cerca ese gigante.
Esto lo conocen bien. La temperatura viene subiendo porque vienen subiendo sostenidamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Esas alzas no son, como creen algunos, un ciclo natural. Esos ciclos naturales se generaron en el pasado por cientos de miles de años, pero lo que estamos viendo en los últimos años es un pic que no habíamos visto nunca y que no se va a revertir. La principal causa de ese aumento de emisiones, como ustedes saben, es el consumo de energía. Consumimos primero leña, carbón, petróleo, gas natural, y en la medida que la economía y la población del mundo creció, el aumento en el consumo de energía se hizo exponencial. Y la población ha venido aumentando también a tasas muy altas y se espera que siga creciendo por lo menos hasta el final de este siglo. El desafío de frenar el cambio climático y bajar las emisiones, por lo tanto, es gigantesco, porque necesitamos sacar de la pobreza a mucha gente, por ejemplo en África, que como se muestra ahí casi no tiene acceso al consumo eléctrico, por ejemplo, y al mismo tiempo bajar las emisiones. ¿No es cierto? Por eso hay muchos países, por ejemplo China o India, que son todavía países pobres, que están aumentando sus emisiones en la medida que sacan a su población de la pobreza, a diferencia de los países más desarrollados, que ya sacaron a su gente de la pobreza, están desplegando tecnología para bajar emisiones. Entonces, ¿cómo logramos sacar a la gente de la pobreza en los países más pobres del mundo, lo que requiere consumo energético, sin seguir aumentando las emisiones? Ese es el desafío principal que tenemos. Cuando uno mira este gigante de cerca, se da cuenta que el 80% de las emisiones vienen del sector energía. Un 30% más o menos generación de electricidad, un 26% transporte, un 14% las industrias, 7% lo que gastamos en la edificación, en nuestras casas, en las oficinas, y el resto son otros sectores. Lo que tenemos que hacer en esencia para frenar el cambio climático es producir mucha electricidad renovable, con el sol, el viento y otros, para limpiar el sector eléctrico, ese 30%, y después usar esa electricidad renovable para electrificar todos los consumos de energía en el resto de los sectores. Usar electricidad limpia para el transporte, usar electricidad limpia para las industrias, en nuestros hogares, etc. ¿Sí? Ahora, Chile está en una posición inmejorable para aprovechar esa transformación. Y estos son sus atributos. Primero, tenemos la mejor radiación solar del mundo para producir electricidad. Lo que se muestra ahí son los factores de planta, que son en esencia el porcentaje de días del año que podemos producir electricidad con un panel solar en distintos lugares. En Chile, el 37% de las horas de un año podemos producir electricidad con un panel solar a la radiación en el desierto de Atacama, muy superior a otros lugares del mundo. Y lo mismo pasa con el viento. En la Patagonia, el viento sopla suficientemente fuerte para generar electricidad más del 70% de las horas de un año. Eso nos permite producir electricidad renovable al costo más bajo del mundo. Y no solamente tenemos los mejores recursos renovables para producir electricidad, tenemos recursos muy abundantes. Nosotros podríamos construir capacidad de generación eléctrica que es 80 veces más grande que el tamaño que tiene nuestra matriz de generación eléctrica actual. Y eso significa que podemos aprovechar esa abundancia para producir electricidad y compartirla con el resto del mundo. Tenemos otro atributo. Nuestro territorio es un territorio angosto en el que todos los recursos renovables están cerca de los puertos y por lo tanto estamos cerca de las salidas para exportar. Tenemos rutas marítimas abiertas a los distintos destinos del mundo, lo que en un mundo con la geopolítica compleja y tensionada, con rutas amenazadas, es una ventaja grande también. Además tenemos tratados de libre comercio con más del 90% del Producto Interno del mundo, acceso a un mercado de casi 5.000 millones de habitantes. Y eso nos abre una enorme oportunidad, como digo. Primero, podemos limpiar nuestro sector eléctrico. Cuando uno mira la historia, nosotros produjimos electricidad con hidroelectricidad, pero después crecientemente con carbón y con gas. Esa es la historia pasada, 46% renovable en el 2020, el año pasado ya fue 68% renovable, nuestra estimación es que va a ser casi 90% renovable al final de la década y casi 100% renovable en el 2050. Y cuando tenemos electricidad renovable, lo que estamos haciendo es que estamos desplegando tecnologías que consumen muchos minerales. Y eso es cierto en Chile y en el resto del mundo. Por eso la demanda de cobre y la demanda de litio está explotando en todas partes del mundo, lo que abre una oportunidad para la minería chilena. ¿Sí? Y Eduardo Vitrán en algunos minutos va a hablar más de eso. Nosotros además tenemos las mayores reservas de cobre y de litio del mundo. Por lo tanto, si aumentamos de manera sustentable la producción minera, podemos contribuir a la lucha contra el cambio climático y bajar las emisiones. Además, podemos con electricidad limpia limpiar el transporte, como dije, con electromovilidad y atender esa enorme demanda de aumento de consumo eléctrico que además va a generar consumo de litio. La electricidad limpia nos permite desalar agua y luchar contra la sequía. El mayor costo de desalar agua es electricidad. Entonces, cuando tenemos electricidad renovable y barata, tenemos agua limpia
y barata, ¿no es cierto?, que nos permitiría eventualmente hacer, por ejemplo, agricultura en el desierto. Con electricidad barata y renovable podemos además construir data centers, que son muy intensivos en consumo de energía. Y en la medida que hemos ido construyendo redes de fibra óptica para conectarnos con otros lugares del mundo y mover los datos en el mundo, los data centers son una manera indirecta de exportar electricidad. En vez de mover los electrones, construimos los data centers en Chile y movemos los datos por fibra óptica, ¿sí? Piénselo de esta manera. Limpiar el sistema de energía es como limpiar la sangre del cuerpo. No solamente limpia el corazón, que es su órgano que lo genera, sino que permite limpiar todos los órganos del organismo. Limpiar la energía nos permite limpiar toda nuestra economía. Ahora, en ese plan de electrificar los consumos de energía, hay un eslabón que falta. Hay un problema. Y es que hay algunos sectores de la economía mundial que son muy difíciles de electrificar. Eso significa que son sectores en los que es muy difícil usar directamente electricidad para reemplazar a los combustibles fósiles. Y es en esos sectores donde el hidrógeno, hay consenso, va a ser la solución. Va a ser la solución probablemente en el transporte, en algunos segmentos de transporte terrestre, pesados y de larga distancia, en el transporte naviero y en aviación, y en algunos procesos industriales, como producción, por ejemplo, de cemento, acero, o otros procesos que necesitan alta temperatura, o producción de fertilizantes, esenciales para la producción de alimentos. Y además va a tener un rol importante en la generación eléctrica. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? Para los que no lo han escuchado. El hidrógeno es básicamente el elemento más abundante del universo. El problema es que no está de manera natural en la naturaleza, sino que hay que obtenerlo de alguna parte. Hoy día se produce casi todo con gas natural, se rompe la molécula de gas natural, se obtiene el hidrógeno, pero lo que queda como subproducto es CO2, que es un gas de efecto invernadero. Hasta hace poco eso no era un problema, hoy día tenemos que encontrar nuevas maneras de producir el hidrógeno. Y el hidrógeno verde es el hidrógeno que se produce rompiendo la molécula de agua. Separo el H2, el hidrógeno a un lado y el oxígeno al otro lado. Y ese proceso de separar la molécula se llama electrólisis y requiere muchísima electricidad. Los países que tienen potencial de producir mucha electricidad renovable y barata están en la mejor posición para producir hidrógeno verde a un costo bajo. Los atributos del hidrógeno son difíciles de reemplazar. Primero, requiere relativamente poca agua para producirlo. Segundo, cuando se usa solamente emite vapor de agua. Tercero, es muy seguro. Cuarto, tiene mucha densidad energética. 1 kilo de hidrógeno es capaz de mover muchísima energía. Y como dije, el costo depende básicamente de la electricidad. Y la última cosa que es importante es que el hidrógeno es difícil de mover per se en barco. Pero si yo junto el hidrógeno con nitrógeno y produzco amoníaco, o lo junto con CO2 y produzco algún tipo de combustible líquido, puedo mover esos dos combustibles que son derivados del hidrógeno y exportar nuestro excedente de electricidad renovable a otros países del mundo. Otra manera de pensarlo es que el amoníaco, los combustibles sintéticos, el metanol, son maneras de envasar el sol del desierto de Atacama y el viento de la Patagonia para compartirlo con los países que tienen déficit de energía. Las estimaciones es que la demanda de hidrógeno va a crecer aceleradamente en las distintas aplicaciones. Más del 90% de los países del mundo o del PIB global ya tiene planes para desarrollar la industria. Se están desarrollando aplicaciones en distintos segmentos de la industria. Hay proyectos anunciados en todas las geografías del mundo. Chile lanzó en 2020 una estrategia nacional de hidrógeno verde con la colaboración de varios de los que veo en el público. Esa fue una estrategia que construimos con consenso político transversal muy amplio, con el apoyo de autoridades y exautoridades que ustedes ven en la pantalla, de distintas sensibilidades políticas, de distintos mundos. Este gobierno, como en pocas áreas, ha dado continuidad a lo que se había hecho en el gobierno anterior. Esta es una política de Estado que trasciende los gobiernos y muchas personas de distintos mundos trabajaron en un comité para darle continuidad a esta industria. Nos hemos puesto metas muy ambiciosas, ser líderes mundiales en esta industria. Tenemos un plan de trabajo en 8 frentes muy exhaustivo. Queremos desarrollar al menos 2 polos, en el norte y en el sur. Y esto nos debiera abrir una oportunidad de exportación que pueden ser decenas de miles de millones de dólares. Cuando uno mira los distintos mercados posibles y los distintos productos en distintos horizontes temporales, esta es una industria que podría, si las cosas salen bien, ser tan grande para Chile como es y ha sido históricamente la minería. En el norte, esta industria podría generar montos de inversión que superan, que son las barras que ustedes ven arriba en color rosado, que superan por mucho la inversión histórica en una geografía en que ha tenido minería y generar muchísimos empleos. Y en el sur, en la Patagonia,
con mayor razón todavía, ¿no es cierto? La Patagonia es un sector que ha tenido poca inversión históricamente, es una línea punteada celeste que ustedes apenas alcanzan a ver en el gráfico de arriba. La inversión proyectada podría ser gigantesca y transformar la Patagonia para bien y generar muchísimos empleos. Voy a cerrar con una invitación. Esa foto que ustedes ven ahí es la foto del lanzamiento de un cohete espacial. Y yo uso esa foto cuando hablo de hidrógeno por dos razones. La primera es que el Apolo 11, que fue la nave espacial que llegó a la Luna a fines de la década de los 60, el combustible que usó fue hidrógeno. Y lo segundo es que creo que esta imagen muestra algo que tenemos que tratar de inculcarle a esta industria y ojalá a otras agendas país, que es la capacidad de mirar a largo plazo y de proyectar la mirada y ser ambiciosos. Tenemos muchas cosas que hacer para que esta industria termine de despegar, pero yo quiero decirle brevemente tres cosas que me parecen esenciales. La primera es ser capaces de preservar el diálogo. A veces el debate político en Chile y la conversación está muy polarizada y no somos capaces de ponernos de acuerdo. Necesitamos generar espacios de diálogo, de colaboración. Esto va a ocurrir solamente si trabajamos juntos, la academia, el gobierno, las empresas, las comunidades locales. Lo segundo es proyectar la mirada a largo plazo. Estamos con una crisis de inmediatez, queremos tener todo para mañana. Las cosas buenas y que dan fruto no se construyen de la noche a la mañana. Se construyen paso a paso, con persistencia, trabajo en hechos, sosteniendo los esfuerzos en el tiempo. Y por último, con optimismo. El debate a veces parece destacar solamente las cosas malas. El optimismo no se trata simplemente de quedarse de manera pasiva esperando que las cosas van a salir bien como por arte de magia. El optimismo del que yo hablo y al que los quiero invitar es esa capacidad que tenemos los seres humanos de, como decía al principio, leer nuestro entorno, leer nuestro contexto, ocupar nuestro ingenio, nuestra inteligencia para aprovechar lo mejor de ese entorno y hacer un cambio para bien. Convertir el desierto más árido del mundo en lugar inhóspito, ¿no es cierto? O la Patagonia, donde soplan los vientos más persistentes y hostiles, convertir esos rasgos de carácter que a primera vista son negativos en una fuerza para hacer el bien. Ojalá que eso nos inspire, ojalá que muchos se sumen a empujar esta industria y que de esta manera desde Chile podamos hacer una diferencia, no solamente para nuestra población, para las futuras generaciones, sino que para el resto del planeta, en esta lucha que yo creo que es la más importante que tenemos, que es el desafío de frenar el cambio climático. Gracias.